Las copas de cristal brillaban a la luz de la lámpara de araña de época, proyectando fantasiosas sombras sobre las paredes color crema del comedor. Amelia echó un último vistazo a la mesa impecablemente puesta. Mantel blanco, cubertería de plata heredada de su madre, vajilla fina con borde dorado. Todo tenía que estar perfecto. Ajustó el alto jarrón de peonías, las flores favoritas de su madre, que ahora eran tan raras en su casa. La mansión, situada en un lujoso barrio de Detroit, tenía el aire de los viejos ricos, revestimientos de roble macizo, muebles antiguos, cuadros con marcos pesados. Todo respiraba la historia de la familia Baker. Amelia pasó los dedos por el respaldo de la silla en la que se había sentado su padre. Habían pasado 2 años y aún podía sentir su presencia entre aquellas paredes. El timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio. Christopher Hunter y su esposa Verónica fueron los primeros en llegar, una pareja perfecta desde fuera, pero Amelia hacía tiempo que había aprendido a detectar la falsedad tras las sonrisas impecables. Verónica, vestida con un slip dress azul oscuro, empezó inmediatamente a hacer cumplidos del interior, mientras su marido se dirigía al despacho de David. Amelia observó cómo su marido y su socio desaparecían tras las puertas del despacho. Últimamente, este tipo de reuniones clandestinas eran cada vez más frecuentes. Había aprendido a reconocer los matices de preocupación en el rostro de David. Hoy la arruga del entrecejo parecía especialmente profunda. Eleanor Pierce y su acompañante, el catedrático de economía Gerald Morrison, aparecieron a continuación. Eleanor estaba tan enérgica como siempre, con su corta melena pelirroja resplandeciente a la luz de la lámpara de araña. Periodista de vocación, no pudo evitar notar la tensión en el ambiente. «Amelia, cariño, te has superado a ti misma», abrazó Eleanor a su amiga, manteniendo las manos sobre sus hombros un poco más de lo habitual. Eleanor siempre sabía percibir el estado de ánimo de Amelia. Margaret Whitmore fue la última en llegar. La abogada de la familia Baker lucía impecable con un austero traje gris. Su aparición había obligado a David a salir del despacho. Amelia notó cómo se le movía la comisura de los labios, el único signo de irritación que no había aprendido a ocultar. «Margaret, qué agradable sorpresa». La voz de David destilaba miel, pero Amelia conocía demasiado bien aquellas entonaciones. Era la forma en que hablaba cuando se preparaba para atacar. La cena comenzó en un ambiente de charla trivial. Hablaron de la última exposición del Instituto de Arte de Detroit, del nuevo bar de jazz del centro, de los problemas del desarrollo urbano. David brillaba al hablar de sus proyectos de renovación de edificios históricos. Amelia observaba en silencio a los invitados, fijándose en los detalles. Cómo Christopher evitaba mirarla a los ojos, cómo Verónica frotaba nerviosamente su collar de perlas, con qué atención seguía Eleanor la conversación. Hablando de edificios históricos, David dejó los instrumentos a un lado y se secó los labios con una servilleta. «Amelia, cariño, cuéntales a tus invitados los planos de la mansión Baker». El tintineo del tenedor contra la vajilla rompió el repentino silencio. Amelia levantó lentamente los ojos hacia su marido. Había un desafío en su mirada. «Me temo que no estoy muy segura de lo que quieres decir». Su voz se mantuvo firme, aunque sus dedos agarraron con más fuerza la servilleta. «Sobre tu decisión de vender la mansión, por supuesto. Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad?» Margaret Whitmore se enderezó en su silla. Amelia sintió su atenta mirada clavada en ella. «No hablamos de la venta. Tú te ofreciste. Yo decliné». «Querida, no hay necesidad de ser dramática. Todo el mundo sabe que mantener una casa tan grande es un lujo inaceptable. Además, tenemos planes maravillosos para renovarla. ¿Verdad, Chris?» Christopher Hunter asintió apresuradamente, pero su rostro permaneció tenso. «La mansión pertenece a la familia Baker desde hace más de 100 años», dijo Amelia en voz baja. «Y no tengo intención de venderla». «Tu terquedad empieza a cansar». David se reclinó en su silla. «¿Por qué no les cuentas a tus invitados por qué te aferras tanto al pasado? ¿O prefieres que te lo explique yo?» Amelia sintió que la sangre se le salía de la cara. Conocía ese tono. Era la forma en que David hablaba cuando estaba a punto de destruir a un oponente. «Verá, es imposible que mi mujer se haga a la idea de que su padre no era tan intachable como ella lo recuerda. La mansión, el negocio, todo está construido sobre...» «David». La voz de Margaret sonó como un latigazo. «No creo que sea un buen momento para hablar de eso». Pero David no podía parar ahora. El vaso en su mano se inclinó peligrosamente.
¿Por qué no? Es un buen momento para hablar de cómo la familia Baker construyó su fortuna. Sobre esos contratos que... Cállate, dijo Amelia apenas audible, pero todos en la mesa se estremecieron. ¿O qué? David sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Renuncia a tu herencia o te vas de mi casa. Los invitados se congelaron. Verónica miró horrorizada a su marido, que de repente se interesó muchísimo por el contenido de su vaso. Eleanor encendió discretamente la grabadora de su teléfono. Amelia se levantó lentamente de la mesa. El comedor se había vuelto tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj antiguo de la repisa de la chimenea. Miró a su marido con una larga mirada que le hizo perder su fanfarronería por primera vez aquella noche. «Esta no es tu casa, David», dijo con una calma escalofriante. «Ni la empresa es tuya. Todo pertenece al fideicomiso de la familia Baker, y creo que ha llegado el momento de una auditoría completa». El vaso cayó de la mano de David, salpicando de vino el impoluto mantel blanco. Manchas rojas se extendieron por la tela como sangre. Amelia estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho en el colegio privado St. Mary, observando distraídamente la caída de las hojas de los arces. El aire de septiembre teñía de dorado y escarlata las copas de los árboles, recordándole el día en que, 5 años atrás, había conocido a David. El distrito histórico de Detroit respiraba otoño. Viejas mansiones ahogadas en follaje cobrizo guardaban las historias del siglo pasado. En aquel momento, Amelia trabajaba en la investigación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Su fascinación por los edificios antiguos le había parecido un capricho a su padre. Él veía a su hija como la jefa de la empresa de inversiones familiar, no como una profesora de historia. Recordaba cada detalle de aquella reunión. David estaba haciendo una presentación sobre un proyecto de restauración en el casco histórico. Era un joven y ambicioso constructor de clase media que cautivó a la audiencia con su carisma y confianza. Su empresa empezaba entonces a trabajar con grandes proyectos. Un golpe en la puerta del despacho devolvió a Amelia al presente. Eleanor estaba en el umbral, con el pelo rojo despeinado por el viento otoñal. «He traído algo interesante», la periodista depositó una carpeta de documentos sobre el escritorio. Los estados financieros de la empresa de su marido de los últimos 3 años. Amelia pasó lentamente los dedos por el borde de la carpeta. Los recuerdos volvieron a invadirla. Aquella primera conversación con David después de la presentación. Su genuino interés por la historia de la ciudad, los largos paseos por las viejas calles. Había visto en él un alma gemela, un hombre capaz de apreciar la belleza del pasado. El primer año de matrimonio parecía perfecto. David la apoyaba en su carrera de profesora y trabajaban juntos en proyectos de restauración. Pero tras la muerte de los padres de Amelia, algo se rompió. El dinero y el poder dejaron al descubierto el lado oscuro de su naturaleza. «Mira las fechas», la voz de Eleanor interrumpió la avalancha de recuerdos. Los primeros signos de problemas financieros aparecieron más o menos en la misma época en que se estrelló el avión de tus padres. Amelia abrió la carpeta. Las columnas de números se desdibujaron ante sus ojos, pero una fecha le llamó la atención. El 15 de octubre, el día del accidente. El avión privado de la familia Baker se había estrellado en circunstancias sospechosas. El estudio se llenó de sombras del pasado. Amelia recordó la última conversación que había mantenido con su padre. Thomas Baker había estado ansioso, hablando de algunas irregularidades en el papeleo, de la necesidad de una investigación interna. Iba a reunirse con una persona importante en Chicago. Los documentos indican una serie de transacciones sospechosas. Eleanor extendió los papeles sobre la mesa. Grandes sumas de dinero pasaban por empresas offshore. Estas transacciones comenzaron aproximadamente un mes antes de la muerte de tus padres. Amelia cerró los ojos. Le vino a la mente el rostro de David el día del funeral, tenso, con los labios apretados. Lo había descartado como pena, pero ahora... «Hay algo más». Eleanor sacó un viejo sobre. «Una carta de tu padre, fechada el día de la catástrofe. Nunca fue enviada». El papel amarillento contenía la letra nítida de Thomas Baker. Amelia reconoció la tinta favorita de su padre, azul oscuro, con un ligero brillo metálico. «Querida Margaret, mis sospechas se han confirmado. Los documentos que he descubierto prueban un desfalco sistemático. Pero hay algo más serio. Hoy vuelo a Chicago para ver a Harrison. Ha prometido proporcionarme las últimas pruebas. Si me pasa algo, todos los documentos están en la caja fuerte
detrás del cuadro en la biblioteca. El código es el cumpleaños de Amelia. Vigílala. Me temo que confía demasiado en la gente, especialmente en su prometido, Thomas. La carta cayó de las temblorosas manos de Amelia. Recordó cómo David había insistido en una boda rápida, cómo había apresurado el papeleo. Ella lo había visto entonces como nada más que amor e impaciencia. El cuadro de la biblioteca, susurró Amelia. El retrato de padre por el pincel de Richardson. Eleanor se levantó. Deberíamos comprobar la caja fuerte, pero con cuidado. David no debe sospechar nada. Amelia se acercó a la ventana. El viento otoñal arrastraba hojas amarillas por la calle. Hacía 5 años, se había enamorado de un hombre que hablaba de conservación histórica. Ahora se preguntaba si aquel David era real o también una máscara. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. El inconfundible ruido de los tacones de Margaret Whitmore. Amelia se apresuró a guardar los papeles. Eleanor se deslizó hacia las estanterías, fingiendo estudiar los lomos de antiguos folios. Margaret entró sin llamar. Sus ojos acerados evaluaron la situación al instante. Veo que has comenzado tu propia investigación. Cerró la puerta. Es hora de contarte algo sobre el testamento de tu padre. La redacción del Detroit Daily, el periódico de la ciudad, se encontraba en un viejo edificio de ladrillo con amplios ventanales. Eleanor estaba sentada ante su escritorio, apilado de documentos y fotografías. La pantalla del ordenador proyectaba una luz azulada sobre su rostro cansado. 3 días de trabajo ininterrumpido en los estados financieros de la empresa de David empezaban a dar resultados. Su pequeño despacho parecía un centro de investigación. Las paredes estaban forradas de fotografías, documentos y notas. Hilos rojos unían acontecimientos y nombres clave. En el centro de la red había una foto de David Rose tomada en un acto benéfico hacía 2 años, justo antes de que murieran los padres de Amelia. Los dedos volaron sobre el teclado, construyendo una cronología de los acontecimientos. Registros en paraísos fiscales, transferencias extrañas, gastos inexplicables. Todo apuntaba a una manipulación sistemática de los documentos de la constructora. Pero algo no cuadraba. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El número era inidentificable. ¿Señorita Pierce? Una voz masculina desconocida sonaba amortiguada. Tengo información sobre la empresa de Rose. Reúnase conmigo en el Blue Jazz Bar dentro de 1 hora. Eleanor se ajustó las gafas y miró las notas de la pared. No era la primera vez que Anónimo se le acercaba con tales ofertas, pero su intuición le decía que esta llamada era especial. El Blue Jazz Bar estaba situado en el semisótano de un antiguo hotel. Luces tenues, paredes de ladrillo impregnadas de olor a tabaco y whisky. El lugar perfecto para reuniones clandestinas. Eleanor eligió una mesa en un rincón que daba a toda la sala. El visitante apareció exactamente 15 minutos después, un hombre alto con un abrigo gris. Su rostro le resultaba vagamente familiar. James Harrison se presentó, tomando asiento. Era el asesor financiero de Thomas Baker. Eleanor se puso tensa. Ese nombre había aparecido en la última carta del padre de Amelia. ¿El mismo Harrison de Chicago? El hombre asintió, mirando a su alrededor. Sus dedos golpeaban nerviosamente el escritorio. Tengo el papeleo, pruebas de que David Rose no solo estaba llevando a cabo una estafa de contrato. Estuvo involucrado en un accidente aéreo. Mientras tanto, en la mansión Baker, Margaret Whitmore mantenía su propia conversación con Amelia. Estaban sentadas en la biblioteca, la habitación favorita de Thomas Baker. Las estanterías de caoba se alzaban hasta el techo, almacenando volúmenes sobre historia, economía, arte. Un retrato de Thomas, obra de Richardson, les devolvía la mirada desde la pared opuesta. Tu padre no confió en David desde el principio, dijo Margaret sacando una carpeta de su maletín. Contrató a investigadores privados para que investigaran sus antecedentes. Amelia pasó la mano por el lomo de los libros, un gesto familiar que siempre la tranquilizaba en los momentos de excitación. Cada volumen guardaba recuerdos de las tardes pasadas aquí con su padre. ¿Qué encontraron? La historia de que David creó una empresa desde cero es mentira. Sus primeros proyectos se financiaron a través de empresas fantasma. El dinero procedía de personas de dudosa reputación. Margaret extendió las fotografías sobre la mesa. David en compañía de desconocidos, reuniones secretas, entrega de unos documentos. Pero lo más interesante empezó cuando te conoció a ti.
El número de transacciones sospechosas aumentó. Aparecieron nuevas cuentas en paraísos fiscales. Los leños crepitaban en la chimenea. Las sombras bailaban en las paredes de la biblioteca, distorsionando el contorno del retrato de Thomas. Amelia se levantó y se acercó al cuadro. «El código es mi cumpleaños», susurró, retirando con cuidado el lienzo. Detrás del cuadro se descubrió una caja fuerte. Margaret contuvo la respiración mientras Amelia tecleaba una combinación de números. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió suavemente. Dentro había una carpeta de cuero con el monograma TB en relieve y una memoria USB. Amelia sacó los documentos con las manos temblorosas. La primera hoja resultó ser una carta. «Querida Amelia, si estás leyendo esta carta, significa que mis peores temores se han confirmado. He descubierto algo terrible en las actividades de la empresa de tu prometido. Pero hay algo más siniestro. El rastro conduce al antiguo negocio de nuestra familia. No confíes en nadie hasta que tengas todas las pruebas. Especialmente no confíes en David, papá». En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo. Amelia se apresuró a meter los papeles en su bolso. Margaret ayudó a colgar el cuadro en su sitio. La puerta se abrió. Christopher Hunter estaba en el umbral. «¿Amelia? David me pidió que te dijera que hoy llegará tarde a la oficina». Su mirada se deslizó sobre el cuadro, ligeramente desplazado de su posición original. «Gracias, Chris». Amelia hizo lo posible por acallar el temblor de su voz. «Dile que yo también tengo una reunión, con el abogado de mi padre». Christopher asintió y salió, pero en sus ojos había un destello de algo parecido a la alarma. En cuanto se cerró la puerta, Margaret sacó su teléfono. «Tengo que ponerme en contacto con Eleanor de inmediato. Parece que el círculo de sospechosos se está ampliando». Mientras tanto, en el Blue Jazz Bar, Harrison continuó con su historia. Habló de contratos falsificados, de millones que desaparecían de las cuentas de la empresa, de extrañas coincidencias en las fechas de reuniones de negocios y accidentes. Thomas tenía pruebas. Harrison bajó la voz. Voló a Chicago para reunirse conmigo y entregar documentos al FBI, pero nunca llegó al lugar de la reunión. Eleanor anotó cada palabra, pero su atención fue captada por el movimiento en el bar. Un hombre con chaqueta oscura observaba su mesa con demasiada atención. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja. «¿Sigue funcionando la salida por la cocina?» Harrison se puso pálido. «Tengo que irme. Me pondré en contacto contigo más tarde». Se apresuró a salir por la entrada de servicio, dejando el sobre la mesa. Eleanor lo metió en su bolso y se dirigió a la salida principal. El hombre del mostrador cogió el teléfono. «¿Tiene los papeles?», habló por el auricular. «Sí, señor Rose, la seguiré». La oficina de la constructora de David estaba en un edificio restaurado de principios del siglo XX. La fachada de estuco antiguo ocultaba interiores modernos de cristal y cromo. Amelia tomó el ascensor hasta la última planta, donde se encontraba el despacho de su marido. Cada paso sobre el suelo de mármol resonaba en el pasillo vacío. Era más de medianoche. La cerradura electrónica cedió con facilidad. David nunca cambiaba los códigos de acceso, pensando que su mujer era demasiado ingenua para tales maquinaciones. El despacho la recibió con olor a cuero caro y whisky. Amelia encendió la lámpara del escritorio, iluminando el espacio con una luz suave. El exquisito mobiliario, un antiguo escritorio de caoba, una colección de libros raros, cuadros de artistas modernos, todo gritaba riqueza y poder. Buscó metódicamente en los cajones del escritorio y en las carpetas de los armarios. Los documentos encontrados en la caja fuerte de su padre indicaban la existencia de un archivo secreto. Sus dedos se deslizaron por los lomos de las carpetas, buscando las fechas correctas. De repente, una fotografía llegó a sus manos, el día de su boda. Amelia, con su vestido blanco sonriendo a la cámara, David abrazándola por la cintura. Parecían tan felices. El crujido de la puerta la dejó helada. La alta figura de Christopher Hunter apareció en el umbral. «Pensé que te encontraría aquí». Entró en el estudio y cerró la puerta tras de sí. Seguridad informó de movimiento en el edificio. Amelia se enderezó, sin intentar ocultar los papeles que llevaba en las manos. Christopher se detuvo junto a la ventana, contemplando Detroit de noche. «Sabes, siempre admiré a tu padre», dijo bruscamente. Thomas Baker era un hombre de principios, a diferencia de David y de mí. Había verdadero pesar en su voz. Amelia escrutó el rostro del viejo amigo de la familia.
Las arrugas cerca de los ojos de Christopher se habían hecho más profundas en los últimos años y había cansancio en su mirada. ¿Qué sabes de la muerte de mis padres?, preguntó sin rodeos. Christopher se volvió lentamente hacia ella, lo suficiente para no dormir. Se acercó a la barra y sirvió 2 vasos de whisky. Le tendió uno a Amelia. David ha cambiado desde que se casó contigo. El poder y el dinero revelaron su verdadera naturaleza, pero la historia del avión no me lo esperaba. El líquido ámbar del vaso captó la luz de la lámpara. Amelia recordó que a su padre le encantaba este tipo de whisky y que siempre guardaba una botella en el estudio de la casa para las ocasiones especiales. Necesito pruebas, Chris. Pruebas de verdad, no conjeturas. Tengo algo. Sacó un pendrive del bolsillo interior de la chaqueta. Copias de todas las transacciones de los últimos 5 años, incluido un pago a cierto mecánico 2 días antes del accidente. Amelia aceptó el pendrive, con la mano ligeramente temblorosa. Christopher le cubrió los dedos con los suyos. Te ayudaré, leyó con determinación en sus ojos. Es hora de detener esta locura. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Apenas tuvieron tiempo de apagar las luces y esconderse detrás de un enorme biombo de cuero. David entró en el despacho, acompañado de un hombre desconocido. Harrison se está convirtiendo en un problema. La voz de David sonaba irritada. Ha estado viendo a un periodista. Lo estamos vigilando, respondió el desconocido. Pero hay algo más. Su mujer ha contratado a un investigador privado. David maldijo y dejó el vaso sobre la mesa con un ruido seco. ¿Este tonto ha decidido jugar a los investigadores? Bueno, tendré que darle una lección. Amelia sintió que la mano de Christopher le apretaba el hombro tranquilizadoramente. Estaban tan cerca que podía oír los latidos de su corazón. Sin medidas drásticas, continuó David. Solo un pequeño accidente, como con su padre. Cuando los pasos en el pasillo se calmaron, Amelia y Christopher salieron de su escondite. Su cara estaba blanca como la tiza. ¿Ahora te das cuenta de con quién estás tratando?, preguntó Christopher en voz baja. Tenemos que proceder con mucho cuidado. Amelia se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad de noche se difuminaban en la niebla. En algún lugar, en una de las viejas mansiones, se guardaban los papeles de su padre. En algún lugar acechaba el mecánico que había provocado el desastre. Y en algún lugar estaba la verdad que podía destruir a David Rose. Tengo un plan, pronunció, volviéndose hacia Christopher. Pero voy a necesitar tu ayuda. A la mañana siguiente, Amelia se presentó en el despacho de su marido con una caja de pastas caseras. La secretaria jadeó ante tanta preocupación. La señora Rose había traído personalmente el desayuno para su atareado marido. Querido, Amelia besó a David en la mejilla. He estado pensando en lo que dijiste, sobre la mansión. David enarcó una ceja sorprendido. ¿Por fin has entrado en razón? He hablado con Margaret. Puede que haya una forma de cerrar el trato de manera que todos queden contentos. Se agachó en el borde de la mesa como había hecho en los primeros años de su matrimonio. David se reclinó en la silla y miró a su mujer con renovado interés. Continúa. El fideicomiso requiere una resolución unánime del Consejo de Administración. Puedo organizar una reunión extraordinaria. David sonrió, la misma sonrisa que una vez le había conquistado el corazón. Ahora solo veía en ella un frío cálculo. Siempre supe que tomarías la decisión correcta. Cogió la caja de brownies. ¿Cuándo tienes prevista la reunión? El próximo viernes, en la mansión. Mientras David disfrutaba de su desayuno, Amelia ajustó discretamente la cámara en miniatura oculta en un jarrón de flores. Eleanor recibiría en directo todas las conversaciones de la oficina. Al salir del despacho, se topó con Christopher. Intercambiaron miradas rápidas. Todo listo, susurró. Harrison ha accedido a testificar. Amelia asintió y se dirigió a la salida. Llevaba el pendrive con las pruebas en el bolso y en su cabeza maduraba un plan de venganza. David pensó que estaba jugando con una chica ingenua. Había olvidado que era la hija de Thomas Baker, el hombre que había construido un imperio sin ensuciarse las manos. El club privado León de Oro estaba ubicado en un edificio histórico del Paseo Marítimo de Detroit. Las sólidas puertas de roble, las vidrieras y las columnas de mármol creaban una atmósfera de lujo a la antigua usanza. La luz del atardecer que se filtraba a través de los cristales de colores coloreaba las paredes con motivos de fantasía.
Christopher Hunter estaba sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea, mirando de vez en cuando el reloj antiguo. El salón cerrado del club estaba vacío. A esas horas, la mayoría de los socios se encontraban en el comedor principal. El silencio solo lo rompía el crepitar de los leños en la chimenea y los apagados sonidos de jazz de la sala vecina. Christopher sacó su teléfono y releyó el último mensaje de Amelia. «Nos vemos a las 7. Hay noticias importantes». La pesada puerta crujió al abrirse. Pero en lugar de Amelia, David Rose entró en el vestíbulo. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba ligeramente arrugado y su rostro tenía una extraña expresión, mezcla de triunfo y enfado. «¿Sabes, Chris? Siempre he pensado que eras un hombre inteligente». David se sirvió un whisky de la jarra que había sobre la mesa. «Pero tener una aventura con mi mujer, eso fue una estupidez». Christopher se levantó lentamente de la silla. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus dedos agarraban con más fuerza el reposabrazos. «David, has entendido mal». «¿Malentendido? ¿Cómo si no entiendes tus reuniones nocturnas en mi despacho?» David arrojó las fotografías sobre el escritorio. «O esas conmovedoras correspondencias sobre restablecer la justicia». Las fotos estaban esparcidas por la mesa. Amelia y Christopher en el despacho, su conversación en el parque, su encuentro en la cafetería, vigilancia profesional, calidad impecable. Christopher sintió un escalofrío. Solo intentábamos salvar la empresa, restablecer la justicia. David se rió, pero no había alegría en su risa. ¿O tal vez realmente te enamoraste de ella? ¿Esa mierdecilla vengativa? Christopher dio un paso adelante. «No te atrevas a hablar así de ella». «Oh, qué honorable». David saludó con su copa. «Un caballero de brillante armadura. El único problema es que olvidaste contarle a Amelia tu papel en la muerte de sus padres». La sangre corrió de la cara de Christopher. Un tronco crujió con fuerza en la chimenea, esparciendo chispas. «¿No te atreverías?» «¿Por qué no? ¿Crees que te perdonará por ser quien encontró a ese mecánico? ¿Que fuiste tú quien orquestó la avería accidental del avión?» Cada palabra golpeaba como un látigo. Christopher se desplomó en su silla, con los hombros caídos. No tenía elección. La empresa iba a la quiebra. «Todo el mundo tiene elección, amigo mío», se acercó David. «Y ahora tú también tienes que tomar una». En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. David recogió rápidamente las fotos. «Mañana a las 10, en mi despacho. Hablaremos de tu futuro en la empresa. Y Chris, no te atrevas a avisar a Amelia». Desapareció por la puerta un momento antes de que Amelia entrara en el vestíbulo. Llevaba un elegante vestido negro y el pelo recogido en un moño apretado. Un collar de perlas brillaba en su cuello, regalo de su padre por su 18º cumpleaños. «¿Chris? ¿Ocurre algo?» Christopher la miró y su corazón se apretó de dolor y culpa. Parecía tan segura de sí misma, tan fuerte. No se parecía en nada a la chica confundida que había sido después de la muerte de sus padres. «No, solo cansada», intentó sonreír. «¿De qué noticias querías hablar?» Amelia sacó una carpeta de su bolso. «Encontré documentos en el viejo archivo de mi padre, pruebas de que David empezó a manipular los activos de la empresa mucho antes de que nos casáramos». Extendió los papeles sobre la mesa, explicando apasionadamente los planes de fraude. Christopher escuchó su voz, pero no pudo distinguir las palabras. La imagen del día en que había entregado el sobre de dinero al mecánico se erguía ante sus ojos. Trabajo sucio por dinero sucio. «Chris, ¿me estás escuchando?» Levantó la vista. Amelia lo miraba con preocupación. «Lo siento, yo tengo que irme. Un asunto urgente». Salió casi corriendo del pasillo, dejándola desconcertada. En el pasillo, Christopher se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. El teléfono de su bolsillo vibró, un mensaje de David. «No te olvides de mañana, es hora de elegir un bando». Al otro lado de la ciudad, Eleanor estaba sentada en su despacho, revisando la grabación de la cámara del despacho de David. Algo en el comportamiento de Christopher le parecía sospechoso. Rebobinó el vídeo, analizando sus reacciones, gestos y miradas. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El número de Harrison. «Señorita Pierce, tengo información sobre el hombre que orquestó el accidente». Su voz sonaba agitada. «No fue David Rose, fue...». La conexión se cortó.
Eleanor marcó el número varias veces, pero el teléfono de Harrison estaba apagado. En la mansión Baker, Amelia estaba sentada en la biblioteca mirando viejas fotografías. En una de ellas aparecían Christopher y ella codo con codo, en un acto benéfico, un mes antes de la muerte de sus padres. Algo en su mirada, dirigida hacia ella, la hizo recelar. Sacó una lupa y examinó los detalles de la foto. Al fondo, casi confundida con las sombras, estaba la figura del mecánico cuya foto había encontrado entre los papeles de su padre. Y junto a él, la silueta apenas perceptible de Christopher Hunter. Margaret Whitmore estaba sentada en su despacho cuando llegó un mensaje de Amelia. Comprueba todas las transacciones de Christopher Hunter de octubre de hace 2 años. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con extractos bancarios. En una página, había una transferencia bancaria por una gran suma, el día antes del accidente. Destinatario: Michael Reynolds. Profesión: mecánico de aviones. La mirada de Margaret se posó en la fotografía que había sobre la mesa. Thomas Baker, rodeado de familiares y amigos. Christopher Hunter estaba a su derecha, sonriendo a la cámara. Margaret puso la fotografía boca abajo. Mientras tanto, en el Blue Jazz Bar, Harrison reunía apresuradamente documentos en un maletín. Le temblaban las manos. Sobre la mesa había un sobre dirigido a Amelia Rose. Dentro había una confesión completa de complicidad y los nombres de todos los implicados en la tragedia. No se dio cuenta de que el hombre entraba en el bar. No oyó los pasos silenciosos detrás de él. Lo único que sintió fue un dolor agudo en la nuca, y luego se hizo la oscuridad. Christopher Hunter estaba de pie junto a la ventana de su ático, contemplando Detroit de noche. Un mensaje sin leer de Amelia parpadeaba en la pantalla de su teléfono. Mañana a las 9 en punto. Tenemos que hablar. Lo sé todo. Terminó su whisky y marcó el número de David. He tomado mi decisión. Por la mañana, Detroit se ahogaba en una espesa niebla que convertía los rascacielos en sombras borrosas. Eleanor aparcó su destartalado Ford en un aparcamiento frente a un almacén abandonado en un distrito industrial. Las puertas oxidadas, las ventanas rotas y las pintadas en las paredes creaban una opresiva atmósfera de decadencia, una estampa típica de esta parte de la ciudad. En el bolsillo de su chaqueta había una nota encontrada en el buzón de la redacción. Almacén N-17, River Street, 8 de la mañana. Información mecánica. La letra era desconocida, pero la intuición del periodista le decía que no era una trampa. Había demasiadas coincidencias, demasiados hilos que conducían hasta aquí. El interior del almacén olía a humedad y aceite de máquina. Unos rayos de luz polvorienta brillaban a través de las sucias ventanas del techo, revelando las formas de viejos equipos y pilas de cajas de madera. Eleanor sacó su teléfono y encendió la grabadora de voz. Una vieja costumbre de grabar cualquier cosa que pudiera resultar útil. Se oyó un susurro al fondo de la sala. La figura encorvada de un anciano surgió de entre las sombras. Su rostro le resultaba familiar. Lo había visto en las fotografías del expediente de la catástrofe. ¿Reynolds? ¿Michael Reynolds? Eleanor dio un paso adelante. El mecánico miró a su alrededor nervioso. Baja la voz. Me están siguiendo. Sus manos, antes fuertes y seguras, temblaban ahora visiblemente. Sacó un sobre del bolsillo interior de su raída chaqueta. Está todo aquí. Planos, especificaciones, notas de conversaciones. Me obligaron a hacerlo. Amenazaron a mi familia. Eleanor aceptó el sobre, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Dentro había documentos técnicos y varias fotografías. Una mostraba a Christopher Hunter entregándole algo a un mecánico, exactamente la misma que ella había visto en los archivos de Thomas Baker. Cuéntemelo todo desde el principio. Reynolds se apoyó en un viejo banco de trabajo. En la penumbra, su rostro parecía una máscara tallada en piedra gris. Todo empezó un mes antes de la catástrofe. Hunter se puso en contacto conmigo a través de intermediarios. Dijo que necesitaba hacer un mantenimiento especial en un jet privado. El dinero ofrecido era enorme. Se quedó en silencio, escuchando los sonidos del exterior. En algún lugar a lo lejos pasó un coche. Tenía que crear la apariencia de una avería técnica, algo que no levantara sospechas en un control rutinario. Pero yo no sabía que estaban planeando un asesinato. Eleanor tomó notas en su cuaderno. Cada palabra que decía el mecánico confirmaba sus peores sospechas. ¿Por qué ha decidido hablar ahora? Harrison, tragó saliva Reynolds.
Vi las noticias sobre su accidente. Supuse que yo sería el siguiente. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía fuera. El mecánico se sobresaltó. Salga por la puerta trasera. Y tenga cuidado, están por todas partes. Eleanor metió apresuradamente el sobre en su bolso y se dirigió a la salida indicada. Una vez fuera, caminó a paso ligero hacia su coche, intentando no mirar atrás. La niebla era cada vez más espesa. En la redacción se llevó una sorpresa. Sobre la mesa había una carpeta con la etiqueta «Confidencial». Dentro, había documentos sobre las operaciones financieras de la empresa de David Rose en los últimos 5 años. La nota adjunta a la carpeta estaba firmada con las iniciales M.W., Margaret Whitmore. Eleanor se sumergió en el estudio del material. El plan era monstruoso. Empresas ficticias, contratos falsos, blanqueo de dinero. Pero lo más condenatorio de todo eran las pruebas de la implicación de Christopher Hunter en la muerte de 4 personas cuyas empresas intentaban competir con la de David. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El número de Amelia. «Eleanor, pon las noticias». La pantalla de televisión de la redacción mostraba un boletín de última hora. Conocido empresario Christopher Hunter hallado muerto en su ático. La teoría preliminar es suicidio. Eleanor se quedó helada. Junto al cadáver se encontró una nota de suicidio en la que confesaba haber organizado el accidente aéreo que se había cobrado la vida de la familia Baker. El chivo expiatorio perfecto. «Es David». La voz de Amelia sonó apagada. «Se está deshaciendo de los testigos». «Tengo pruebas». Eleanor miró el sobre del mecánico. «Pero tenemos que actuar rápido». Mientras tanto, en la oficina de la constructora, David Rose recibía una visita poco habitual. El detective Morrison, de la Brigada de Homicidios, parecía fuera del lugar en el lujoso interior. «Señor Rose, tenemos que hablar de su compañero». David mostró una profunda tristeza. «Una tragedia terrible. Christopher era mi mejor amigo». «¿Y la única persona que podría relacionarle con la muerte de Thomas Baker?» La sonrisa de David se tornó gélida. «No sé a qué se refiere». El detective colocó una fotografía sobre la mesa, David y Christopher en el Blue Jazz Bar, el día anterior a la muerte de este último. «Cámaras de seguridad, señor Rose. La tecnología moderna hace maravillas». En la mansión Baker, Amelia estaba sentada en la biblioteca cuando Margaret apareció con la noticia. «El mecánico está listo para testificar, pero necesita protección». Amelia se acercó al retrato de su padre. «Organiza todo lo que necesites. Es hora de poner fin a este juego». Sacó el último documento de la caja fuerte, el testamento de su padre, que ni siquiera David conocía. El texto era meridianamente claro. En caso de muerte violenta de Thomas Baker, todos los bienes irían a parar a una fundación creada al efecto. Un fondo del que Amelia era la única administradora. Eleanor, mientras tanto, preparaba material para su publicación. Su artículo estaba previsto para mañana por la mañana. Una denuncia completa del imperio de David Rose, construido a base de sangre y traición. En el Blue Jazz Bar, el viejo camarero estaba limpiando vasos cuando sonó el teléfono. Llamaba Verónica, la viuda de Christopher. «Tengo la grabación», le temblaba la voz. La última conversación de Chris con David. Lo grabó todo. La historia llegaba a su desenlace. Todas las piezas ocupaban su lugar en el tablero. Amelia miró la ciudad nocturna a través de la ventana de la biblioteca. Mañana todo cambiaría. En su ático, David estaba sirviendo whisky cuando llegó un mensaje de un número desconocido. «Su turno, señor Rose, pero la partida ya está perdida». Lanzó el teléfono contra la pared. En la oscuridad del despacho, el reflejo de la ventana le mostró un rostro contorsionado por la ira, el rostro de un hombre acorralado. La niebla sobre Detroit se espesaba, ocultando secretos y crímenes. Pero la verdad, como el veneno, ya se filtraba por las grietas de las mentiras perfectamente construidas. Mañana prometía ser un día interesante. Eleanor releyó su artículo por última vez. El titular decía: «Imperio de sangre, cómo el asesinato y la traición construyeron la dinastía Rose». Pulsó el botón de envío y se reclinó en la silla. El reloj marcaba la medianoche. En casa de Margaret Whitmore sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, el mecánico Reynolds jadeó asustado. «Están aquí, me han encontrado». El sonido de un disparo cortó la conversación. Amelia estaba junto a la chimenea de la biblioteca, mirando las llamas. En sus manos sostenía una vieja fotografía de su boda con David.
Con un movimiento suave, la arrojó al fuego. Era hora de poner fin a esta historia. La sala de conferencias del Hotel Metropolitan brillaba con candelabros de cristal y dorados. La reunión anual de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Detroit congregaba tradicionalmente a todo el color del mundo empresarial de la ciudad. David Rose subió al estrado entre los aplausos de sus colegas. Su impecable traje de un famoso sastre, su sonrisa confiada y su mirada tranquila no delataban tensión interior. Las primeras filas estaban ocupadas por influyentes inversores y representantes de la administración municipal. Entre ellos, Amelia observó a varios miembros del consejo de administración de la empresa de su padre. Ella se sentó en la última fila, junto a Eleonora. Sobre el regazo de la periodista, yacía un ordenador portátil cerrado, una herramienta lista para hacer saltar por los aires este perfecto mundo de respetabilidad. Queridos colegas, la voz de David sonaba segura y sólida. Hoy quiero presentaros un proyecto de renovación de un barrio histórico, un proyecto que cambiará el aspecto de nuestra ciudad. En la gran pantalla aparecieron imágenes de futuros rascacielos de cristal y hormigón. Hermosas infografías ocultaban la fea realidad de la demolición de edificios históricos. Amelia sintió que le temblaban las manos. En su bolso había un pendrive con la última grabación de Christopher, su confesión, realizada una hora antes de su muerte. Junto a él había documentos de la caja fuerte de su padre, que confirmaban cada palabra de las acusaciones. Eleanor asintió imperceptiblemente. La retransmisión en directo de la conferencia ya estaba en la página web del periódico. Miles de espectadores lo estaban viendo en tiempo real. Nuestra empresa siempre ha seguido los principios de los negocios honestos, continuó David. Cada proyecto es una historia de éxito basada en la confianza y la profesionalidad. En ese momento se abrieron las puertas de la sala de conferencias. Entraron el detective Morrison y 2 agentes de policía. Su aparición provocó un murmullo en la sala. David vaciló un momento al hablar, pero recuperó rápidamente la compostura. Amelia se levantó de su asiento. Sus pasos sobre el suelo de mármol resonaron en el silencio del auditorio. Subió al escenario y se colocó junto a su marido. «Permítanme que complete la presentación», dijo con voz tranquila y firme. «Tengo otro proyecto que discutir». Eleanor encendió su portátil. En la gran pantalla, en lugar de bonitas representaciones, aparecieron documentos financieros, fotografías y grabaciones de conversaciones. «Esta es la verdadera cara del éxito de la empresa de Rose», señaló Amelia a la pantalla. «Contratos falsificados, blanqueo de dinero, asesinatos por encargo disfrazados de accidentes». Un murmullo indignado recorrió la sala. David intentó agarrar el micrófono, pero Amelia lo sostuvo con firmeza. «Hace 2 años, mis padres murieron en un accidente de avión. La versión oficial fue un fallo técnico. La realidad fue un asesinato cuidadosamente planeado». El rostro del mecánico de Reynolds apareció en la pantalla, su declaración grabada en vídeo el día antes de su muerte, seguido de extractos bancarios que probaban la transferencia de dinero desde las empresas fantasma de David. «Caballeros, son acusaciones ridículas», intentó David salvar la situación. «Mi mujer se encuentra en un estado emocional inestable tras la trágica muerte de nuestro amigo Christopher Hunter». «¿Christopher Hunter? ¿Al que mataste para ocultar la verdad?». Amelia sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de David, grabada en el Blue Jazz Bar, llenó la habitación. «Deshazte de Harrison y asegúrate de que parezca un accidente, como la última vez». La cara de David se contorsionó de rabia. Se abalanzó sobre su mujer, pero el detective Morrison fue más rápido. Las esposas chasquearon en las muñecas del hombre de negocios. «David Rose queda detenido como sospechoso de organizar el asesinato de Thomas y Elizabeth Baker y Christopher Hunter». La sala estalló en voces. Los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. Los periodistas gritaban preguntas. Eleanor tecleaba rápidamente, enviando actualizaciones en directo a la página web del periódico. Margaret Whitmore se levantó de su asiento en primera fila. En sus manos sostenía una carpeta con documentos. Como representante oficial del Consejo de Administración, anunció el traspaso inmediato del control de la empresa a la legítima heredera, Amelia Baker Rose. David se rió, una risa espeluznante y antinatural. «¿Crees que has ganado? Niña tonta, no tienes ni idea de lo profunda que es esa madriguera». Se volvió hacia el público. «Caballeros, ¿quieren saber la verdad sobre la familia Baker?
Sobre cómo construyeron su fortuna, pregúntenle sobre los contratos de hace 40 años, sobre la gente que desapareció cuando se interpuso en el camino de su abuelo. Amelia sintió que se le helaba la espalda. Conocía esas historias, las páginas oscuras de la historia familiar que su padre había intentado redimir con caridad y negocios honestos. La diferencia entre nosotros, David, lo miró a los ojos, es que yo no me escondo detrás de las mentiras. Sí, hay páginas oscuras en nuestra historia familiar, pero no repetiré los errores del pasado. Se volvió hacia el público. Hoy anuncio la creación del Fondo de Renovación del Patrimonio Histórico de Detroit. Todos los proyectos se llevarán a cabo teniendo en cuenta la preservación del carácter arquitectónico de la ciudad, y cada céntimo de beneficio será transparente y responsable. Los aplausos crecieron gradualmente, pero se convirtieron en una ovación. David fue escoltado fuera de la sala por una escolta policial. En el umbral se volvió por última vez. Esto no ha terminado, Amelia. Aún tengo amigos influyentes. Las noticias de la noche estaban repletas de titulares sobre la detención de David Rose. Eleanor estaba sentada en la redacción, terminando el artículo. Su teléfono no paraba de sonar. Colegas de otras publicaciones estaban ansiosos por conocer los detalles. En la mansión Baker, Amelia se asomó a la ventana del estudio de su padre. La ciudad se extendía ante ella, centelleando de luces en el crepúsculo. Sobre el escritorio, había papeles para examinar, contratos antiguos, cartas, pruebas de los pecados pasados de la familia. Margaret entró sin llamar. La policía encontró el cadáver de Reynolds, pero consiguió enviar una confesión completa al fiscal antes de morir. ¿Y las notas de Harrison? En un lugar seguro, igual que las copias de todos los documentos. Amelia asintió. Se sentía cansada, pero no podía permitirse descansar. Tenía demasiado trabajo por delante. David tiene razón en una cosa. Pasó la mano por los lomos de los libros de la estantería. Esto aún no ha terminado. En la comisaría, el detective Morrison estudiaba las declaraciones de los testigos. Sobre su mesa había una fotografía de David con algunas personas, altos funcionarios y hombres de negocios. Sus caras estaban marcadas con cruces rojas. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, limpiando el polvo del pasado. Pero las sombras de los viejos secretos seguían planeando sobre Detroit, listas para convertirse en nuevas amenazas en cualquier momento. En la celda de detención, David Rose miraba al techo con una leve sonrisa. Sabía algo que los demás ignoraban. Esto era solo el principio. El despacho de Margaret Whitmore estaba situado en un viejo edificio de la avenida Woodward. Los paneles de roble macizo, las pesadas cortinas de terciopelo y los muebles antiguos creaban una atmósfera de firmeza y tradición. A lo largo de sus 30 años de carrera, la abogada de la familia Baker había convertido la habitación en una fortaleza, guardando los secretos de generaciones de la élite de Detroit. Amelia estaba sentada en un sillón de cuero, mirando un antiguo grabado en la pared, un mapa de Detroit de la época de su fundación. Margaret ordenaba metódicamente los papeles sobre la mesa, cada uno en una carpeta dorada. Se acercaba la medianoche, pero la lectura formal del testamento de Thomas Baker no podía esperar. La luz de la lámpara del escritorio creaba sombras extrañas en el rostro de Margaret, acentuando las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Había envejecido 10 años en la última semana. La exposición de David Rose, la muerte de Christopher, el asesinato del mecánico. Cada acontecimiento había añadido canas a su pelo, antes oscuro. Antes de empezar, Margaret sacó un viejo sobre de la caja fuerte. Hay algo que debes saber sobre tu padre, y la verdadera razón por la que murió. Puso una fotografía sobre la mesa, una instantánea amarillenta de 30 años atrás. Mostraba a un joven Thomas Baker junto a un grupo de hombres a la entrada de un complejo industrial. Este fue el comienzo del Imperio Baker, una fábrica de componentes de automoción. Pero la historia de su adquisición es mucho más oscura de lo que imaginas. Amelia cogió la fotografía. Nunca había visto a su padre tan joven, tan diferente. Había una dureza en su mirada que ella no recordaba. El anterior propietario de la fábrica, James Collins, murió en circunstancias misteriosas, dijo Margaret en voz baja, como si las propias paredes estuvieran escuchando. La versión oficial fue un accidente, pero había documentos que demostraban lo contrario. Sacó otro sobre.
Tu padre descubrió estos papeles hace 5 años. Probaban la implicación de su padre, tu abuelo, en la muerte de Collins. Amelia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Las palabras de David en la reunión cobraban un nuevo significado. Thomas inició su propia investigación. Quería expiar los pecados del pasado, restaurar el honorable nombre de la familia. Pero en el proceso, descubrió algo más, toda una red de crímenes que vinculaba a las familias más antiguas de Detroit. Al otro lado de la ventana, retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. Margaret se acercó a la barra y sirvió 2 vasos de whisky. David se enteró de algún modo de la investigación. Vio una oportunidad de chantaje, una forma de hacerse con el control de la empresa. Pero tu padre resultó ser más listo que eso. Le tendió a Amelia un voluminoso documento encuadernado en cuero. Este es el verdadero testamento de Thomas Baker. Solo se haría público cuando se descubriera toda la verdad. Amelia abrió la carpeta. Las manos le temblaron ligeramente. Las primeras líneas la sobresaltaron. Yo, Thomas Baker, en pleno uso de mis facultades mentales y mi buen juicio, lego toda mi fortuna y mis bienes al fondo para la restauración de la justicia que se creará a mi muerte. Nombro a mi hija, Amelia Baker, administradora única del fondo, siempre que utilice los fondos para reparar los errores del pasado y ayudar a aquellos que se han visto perjudicados por las acciones de nuestra familia. Un trueno retumbó muy cerca. Las luces de la oficina se apagaron por un momento, pero los generadores de reserva del edificio volvieron a encenderse de inmediato. Ahí hay una lista. Margaret señaló el apéndice del testamento. Todas las familias, todas las víctimas. Tu padre pasó años reuniendo esta información. Amelia hojeó las páginas leyendo nombres, fechas, cantidades de indemnización. Docenas de vidas arruinadas en busca de poder y dinero. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Margaret se volvió hacia la ventana. Porque yo también formé parte de ese sistema. Ayudé a ocultar la verdad, redacté documentos, encontré lagunas en las leyes. Tu padre me hizo prometer que te lo contaría todo cuando llegara el momento. Sacó otro documento. Y hay algo más. Pruebas de que David no actuó solo. Tenía detrás a gente mucho más poderosa, las mismas familias cuyos crímenes resolvió tu padre. En ese momento llamaron a la puerta. El detective Morrison apareció en el umbral, empapado por la lluvia. Siento la tardanza de la visita, se quitó el Macintosh mojado. Pero tenemos un problema. David Rose ha desaparecido de la custodia. Amelia sintió que se le enfriaba la espalda. Margaret guardó rápidamente los documentos en la caja fuerte. ¿Cómo es posible? La voz de Amelia temblaba de rabia. Tenía ayudantes dentro del sistema. La detective le tendió la foto de vigilancia. ¿Reconoce a este hombre? La imagen mostraba a un alto funcionario del gobierno de la ciudad entrando en la comisaría poco antes de la desaparición de David. Malcolm Pierce. Margaret se puso pálida. Uno de los hombres que estaba en la lista de tu padre. Sonó el teléfono de Amelia. El número de Eleanor. Pon las noticias. La voz de la periodista sonaba preocupada. Acaba de haber una noticia de última hora. El rostro de David apareció en la pantalla de televisión del estudio. Parecía cansado pero decidido. Ciudadanos de Detroit, debo decirles la verdad. La verdad sobre la familia Baker y su supuesto imperio. Amelia se quedó mirando la pantalla, sintiendo que la determinación crecía en su interior. La batalla no había hecho más que empezar, y ahora sabía que había mucho más en juego que la venganza o la justicia. Margaret ya estaba marcando un número en su teléfono. Conozco a gente que puede ayudar. Periodistas, abogados, testigos. Es hora de revelar todas las cartas. El detective Morrison puso su placa sobre la mesa. Estoy contigo. Hay demasiados policías corruptos en el cuerpo, pero hay algunos en los que puedes confiar. Fuera de la ventana, los relámpagos cortaban el cielo. La tormenta cobraba fuerza, como si la naturaleza reflejara el calor de la pasión en el despacho. Amelia cogió la fotografía de su padre y contempló su joven rostro. «Querías corregir los errores del pasado, papá», susurró. «Yo terminaré lo que tú empezaste». En ese momento, las luces del edificio volvieron a apagarse. Esta vez, los generadores no se encendieron. En la oscuridad sonaron pasos pesados en el pasillo. «Puerta trasera», dijo Margaret rápidamente, cogiendo una carpeta de archivos. «Rápido».
Apenas habían tenido tiempo de salir del despacho cuando la puerta se abrió de golpe. Una figura empuñando una pistola destelló en el relámpago. Corriendo por los oscuros pasillos, Amelia apretó con fuerza contra su pecho el testamento de su padre. Ahora sabía la verdad, y esa verdad iba a cambiarlo todo. El viejo edificio de la imprenta del Detroit Daily zumbaba como una colmena alborotada. A pesar de lo tarde que era, la redacción bullía de actividad. Eleanor estaba sentada en su mesa, rodeada de monitores en los que emitían varios canales de noticias. Cada uno de ellos mostraba el discurso de David Rose, un vídeo pregrabado que se estaba reproduciendo en todas las emisoras locales. Sus dedos volaban sobre el teclado, dando los últimos retoques a un artículo que debía salir en una hora. El titular decía, "El oscuro legado de Detroit, un siglo de crimen y poder". Junto a él había copias de documentos de los archivos de Thomas Baker, pruebas que podían hacer temblar los cimientos de la élite de la ciudad. En un rincón alejado de la redacción, los técnicos preparaban equipos adicionales para una emisión en directo. Amelia iba a dar una respuesta formal a las acusaciones de David. Margaret Whitmore revisaba cada línea de su discurso y la corregía con un bolígrafo rojo. La lluvia tamborileaba en las ventanas, convirtiendo las luces de la ciudad nocturna en manchas borrosas. El detective Morrison se paseaba por la habitación, contestando de vez en cuando al teléfono. Sus hombres rastreaban la ciudad en busca de David. «Tenemos 15 minutos para salir al aire». El director de la cadena de televisión local comprobó la cobertura. «Señorita Baker, ¿está lista?» Amelia estaba de pie junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal. El austero traje azul marino, el collar de perlas de su madre, la mirada segura, tal y como su padre le había enseñado. «Mantén la espalda recta y mírales a los ojos», solía decir. «Sentirán miedo o debilidad». «Están llegando nuevos datos». Eleanor levantó la cabeza del monitor. «Los analistas han descubierto grandes transferencias desde las cuentas de la empresa. Alguien está sacando activos a través de paraísos fiscales». Margaret marcó rápidamente un número en su teléfono. «Andrew, bloquea todas las transacciones inmediatamente. Usa el protocolo de emergencia». En ese momento un joven reportero irrumpió en la sala de prensa, empapado hasta la piel. «Malcolm Pierce ha sido encontrado, muerto, en su coche en el paseo marítimo». El detective Morrison soltó. «David está cubriendo sus huellas, eliminando a cualquiera que pueda relacionarle con la conspiración». Un nuevo rostro apareció en una de las pantallas. Verónica, la viuda de Christopher, estaba siendo entrevistada por un canal rival. «Tengo que decir la verdad», le temblaba la voz, «sobre cómo empezó todo, sobre lo que le pasó a Thomas Baker». Amelia se volvió bruscamente hacia la pantalla. Verónica parecía demacrada pero decidida. Christopher tomó notas, sobre todo. Era su seguro. Sacó un cuaderno raído. «Aquí están los nombres, las fechas, los detalles de las operaciones, la historia de cómo un grupo de familias poderosas controló la ciudad durante décadas». Se hizo el silencio en la redacción. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. «David era solo un ejecutor», continuó Verónica. «Una marioneta en manos de los verdaderos amos de la ciudad. Se aprovecharon de su ambición, de su ansia de poder. Y cuando Thomas Baker comenzó su investigación, de repente, la señal se cortó. La pantalla se quedó en blanco. Tras unos segundos, la emisión se reanudó, pero Verónica había desaparecido. «¡Encuéntrenla!», Morrison gritó al teléfono. «¡Ahora!». Eleanor guardó rápidamente los archivos, enviando copias a servidores de seguridad. Los años como periodista le habían enseñado que la información era más importante que cualquier otra cosa. 2 minutos para la emisión. El director miró nervioso su reloj. Amelia tomó asiento frente a las cámaras. Sobre la mesa había documentos del archivo de su padre. Margaret estaba de pie detrás de las cámaras, lista para dar la señal. «Tenemos un mensaje». Morrison se llevó el teléfono a la oreja. «David ha sido visto en una antigua zona industrial, junto a la fábrica abandonada de Baker». «¿La misma fábrica?». Margaret se puso pálida. «¿Dónde empezó todo?». Amelia apretó los puños. El círculo se estaba cerrando. Su padre había comenzado su investigación allí mismo, el lugar donde el imperio Baker había recibido su primer capital sucio. 30 segundos, empezó a contar el director. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana, iluminando por un momento toda la sala con una luz intensa. En algún lugar de la ciudad,
David Rose se preparaba para asestar el golpe final. Pero esta vez, Amelia estaba preparada. 10 segundos. 5, 3, 2, 1. Éter. Buenas noches, Detroit. La voz de Amelia sonaba firme y segura. Esta noche voy a contarte una historia. La historia de una ciudad construida sobre sangre y mentiras. La historia de familias que se creían por encima de la ley. Y la historia de la gente que se propuso cambiar eso. Sacó el primer documento, una vieja fotografía de la fábrica. Todo empezó aquí, hace 50 años. En ese momento, un grupo de pistoleros enmascarados irrumpió en el edificio. Los disparos destrozaron las cámaras y los monitores estallaron con una lluvia de chispas. Eleanor consiguió pulsar el botón de directo en el canal de reserva. «¡Todo el mundo al suelo!», gritó Morrison desenfundando su arma. Amelia se zambulló detrás del escritorio, apretando una carpeta contra su pecho. Margaret la arrastraba hacia la salida de emergencia. «No deben conseguir el archivo», susurró el abogado. «Es la única prueba». Una nueva explosión sacudió el edificio. El viento y la lluvia se precipitaron en la redacción a través de las ventanas rotas, esparciendo papeles por toda la sala. Y en medio de este caos, allí estaba él, David Rose. Su traje, antaño inmaculado, estaba arrugado, su pelo revuelto, pero en sus ojos ardía un fuego peligroso. «¿Dónde están los papeles, Amelia?». Su voz se impuso al sonido de la lluvia y los disparos. «¿Dónde está el maldito archivo de tu padre?». Ella se levantó lentamente del escritorio, aferrando la carpeta entre las manos. «Se acabó, David. Está saliendo en directo en todas las webs de noticias». Él se rió, una risa espeluznante y demente. «¿Crees que eso va a cambiar algo? Lo controlan todo. Los tribunales, la policía, los medios de comunicación. Enterrarán la verdad como la han estado enterrando durante décadas». «Ya no». Verónica apareció en la puerta con un equipo SWAT de la policía. «Está todo grabado, David. Cada palabra que dices, cada confesión». Se giró bruscamente, levantando la pistola. Sonó un disparo, pero la bala atravesó el techo. Morrison tuvo tiempo de derribarlo. La lluvia seguía golpeando a través de las ventanas rotas, lavando la tinta de los documentos esparcidos por el suelo. Pero las principales pruebas ya estaban en línea, irrefutables, indestructibles. El imperio de la mentira se desmoronaba bajo la presión de la verdad. Y entre los escombros de su mundo, David Rose se dio cuenta por fin de un grave error. Había subestimado a la hija de Thomas Baker, una mujer que no solo había heredado una fortuna, sino también la inflexible voluntad de su padre. Amelia vio cómo la policía se llevaba a su marido. Sus últimas palabras fueron ahogadas por el sonido de un trueno. «Eres igual que ellos, igual que todos los Baker». «No», susurró ella, «soy diferente, y voy a demostrarlo». Un año después, la mansión Baker se transformó. Las pesadas cortinas que habían ocultado las ventanas durante décadas habían dado paso a un tul transparente. La luz del sol entraba libremente en las habitaciones, jugando con las superficies pulidas de los muebles antiguos. La biblioteca, antaño depositaria de los oscuros secretos de la familia, servía ahora como sala de lectura para estudiantes de historia. Amelia estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo el viento otoñal agitaba las hojas del jardín. Sobre el escritorio había un periódico fresco con el titular «David Rose, condenado a cadena perpetua». Junto a él había documentos sobre la transformación de la mansión en centro cultural y museo de la historia de Detroit. Las paredes del estudio estaban decoradas con fotografías, no retratos de antepasados, sino imágenes de personas reales, cuyos destinos estaban relacionados con la historia de la ciudad. Entre ellas había una foto de James Collins, el primer propietario de la planta, con su familia. Ahora sus nietos han recibido una indemnización y una participación en la gestión de la planta restaurada. Llamaron a la puerta en silencio. Eleanor entró sosteniendo una carpeta con las pruebas de un nuevo libro, Shadows of Detroit, A Story of Redemption, Sombras de Detroit, una historia de redención. Llevaba el pelo pelirrojo corto y sus ojos tenían la confianza de alguien que había marcado la diferencia en el mundo. Las últimas correcciones de la editorial. Puso la carpeta sobre la mesa. Quieren añadir un capítulo sobre la Fundación Restauración de la Justicia, sobre cómo ayuda a las familias afectadas por la avaricia empresarial.
Amelia pasó la mano por el lomo de los viejos libros, lo único que no había cambiado en el despacho. Su padre siempre había dicho que los libros no solo contenían conocimientos, sino también el alma de sus dueños. Sabes, a veces pienso en las palabras de David en el juicio. Se acercó al retrato de su padre. Sobre cómo no podemos cambiar el pasado. Pero podemos arreglar el presente. Eleanor se detuvo junto a él. Mira lo que ha pasado este año. Investigaciones del ayuntamiento, reforma del código de edificación, programas de restauración de edificios históricos. Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono. Margaret Whitmore, ahora jefa del departamento jurídico de la fundación. Verónica ha accedido. La voz de la abogada sonaba satisfecha. Ella transferirá todos los papeles de Christopher a los archivos del museo, incluidos los registros de las otras familias implicadas en la conspiración. Amelia se acercó a la caja fuerte oculta tras el retrato de su padre. Ahora no guardaba oscuros secretos, sino documentos de justicia, acuerdos de indemnización, planes de reconstrucción, programas educativos. En el jardín se reunían los primeros visitantes del museo. Estudiantes, investigadores, ciudadanos curiosos, todos los que querían conocer la verdadera historia de Detroit. La guía, una joven de una familia de antiguos obreros, habla del pasado industrial de la ciudad. Señorita Baker, un asistente apareció en la puerta. Han venido representantes de la sociedad histórica para hablar de la restauración del antiguo barrio. Amelia asintió, recogiendo sus papeles. El proyecto de restaurar el centro histórico era un orgullo especial para ella. No demoliciones y nuevos edificios sin rostro, como había planeado David, sino una cuidadosa reconstrucción que preservara el alma de la ciudad. En el pasillo se cruzó con un grupo de escolares. Estaban examinando un expositor de fotografías y documentos que narraban la historia de la lucha por la justicia. ¿Qué pasó con las otras personas que ayudaron al señor Rose?, preguntó uno de los niños al guía. Algunos fueron a juicio, respondió la mujer. Otros hicieron tratos con la investigación, ayudando a resolver delitos más graves. Pero lo más importante es que se rompió el sistema que les permitía actuar con impunidad. La sala de conferencias, antaño comedor para cenas familiares, se utilizaba ahora para audiencias públicas y seminarios educativos. Hoy, representantes de toda la ciudad se reunían aquí para debatir el programa de desarrollo social. Amelia ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Estas reuniones semanales eran una parte importante de la nueva vida de la mansión. Aquí se resolvían los verdaderos problemas de la ciudad, en lugar de tejer intrigas como antes. Comienza una nueva era en Detroit, miró a los presentes. Una era de transparencia y responsabilidad. Tras la reunión, Amelia subió a la torre de la mansión, el único lugar que permanecía inalterado. Allí hablaba a menudo con su padre, contemplando el panorama de la ciudad. «Tenías razón, papá», susurró, tocando la vieja fotografía. «La justicia requiere valor, pero aún más, requiere fe en las personas». Por la noche, se celebró en la mansión una ceremonia poco habitual. Las familias que habían sufrido a manos de los anteriores propietarios de la ciudad recibieron disculpas formales y documentos de indemnización. Entre ellas se encontraba una anciana, la viuda de James Collins. «Mi marido soñaba con que algún día se supiera la verdad», estrechó la mano de Amelia con firmeza. Se habría sentido orgulloso de que su planta volviera a servir a la ciudad. En la biblioteca, Eleanor estaba terminando el último capítulo del libro. La historia de Detroit no terminaba con el desenmascaramiento de la conspiración. No había hecho más que empezar. Una historia de renacimiento y redención. A última hora de la tarde, cuando los visitantes se habían dispersado, Amelia bajó al jardín. La fuente, que había permanecido seca durante muchos años, volvía a estar llena de agua. Las estrellas se reflejaban en su superficie espejada. En algún lugar de la cárcel de la ciudad, David Rose escribía sus memorias. Un último intento de justificar sus actos. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre la realidad. Margaret encontró a Amelia en la fuente. «Han llegado los resultados de la última auditoría», le tendió la carpeta. «Todos los activos de la fundación están limpios. Cada céntimo se destina a programas de recuperación y ayuda». «Gracias, Margaret», sonrió Amelia. «Por todo». La luna llena brillaba en el cielo de Detroit. La ciudad estaba cambiando, lenta pero constantemente. Los viejos edificios cobraban nueva vida, y con ellos renacía el alma de la ciudad.
La oficina de mi padre era ahora un centro de ayuda a la comunidad. Todos los días venía gente con sus problemas y esperanzas, y todos encontraban apoyo. Y en la caja fuerte, detrás del retrato, estaba el último documento del archivo de Thomas Baker, una carta a su hija que nunca tuvo tiempo de enviar. Querida Amelia, creo que tomarás la decisión correcta. No por venganza o justicia, sino por el futuro. Recuerda, la verdadera fuerza no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de cambiar el mundo a mejor. Con amor, papá. Amelia dobló la carta y se la metió en el bolsillo. Tenía mucho trabajo por delante. La ciudad necesitaba una cura y ella se comprometió a terminar el trabajo que su padre había empezado. Un nuevo día comenzaba en Detroit. Un día sin las sombras del pasado, sin el peso de los secretos. Un día de una nueva historia que escribir juntos.